Chicos, buenos días. El día de hoy, comenzando con este nuevo bimestre, vamos a ver el tema de la entrevista, que es un tema sencillo, es un tema que ya ustedes dominan en tanto conocen la definición, las características, así que empezamos de una vez. La definición nos dice lo siguiente: una entrevista es un acto comunicativo en el que una persona que recibe el nombre de entrevistador o entrevistadora realiza una serie de preguntas a otra persona que recibe el nombre de entrevistado o entrevistada. Preguntas en torno a su vida, a opiniones que esa persona posea respecto a algo y en general sobre cualquier tipo de tema o asunto de interés. De este modo se cumple lo siguiente: que el entrevistador o la entrevistadora cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez, da inicio y cierre a la entrevista. Después vamos a ver las partes que debes respetar. El entrevistado o la entrevistada, por su parte, es aquel o aquella que se expone de manera voluntaria al interrogatorio que el entrevistador o la entrevistadora le va a realizar. Las características de una entrevista son las siguientes. En primer lugar, tenemos que el entrevistador o la entrevistadora es quien dirige la entrevista y por lo tanto debe conocer el tema que ha elegido para realizar sus preguntas. También el entrevistador o entrevistadora debe propiciar un clima cordial para que así el entrevistado o entrevistada se sienta cómodo o cómoda. Asimismo, el que hace las preguntas debe formularlas con claridad y con sencillez. También el entrevistador o entrevistadora debe abordar gradualmente al entrevistado con preguntas, no preguntarle, por ejemplo, dos cosas al mismo tiempo, sino pregunta por pregunta, para que esa persona responda a cada pregunta de manera correcta, completa y sobre todo con comodidad. El entrevistador o entrevistadora también debe escuchar atentamente a la persona a quien está entrevistando. Cuando esa persona le responde, el entrevistador o entrevistadora no debe mirar a otro lado, debe mirar a la persona, debe escuchar a la persona. Hay casos en que el que hace las preguntas, al momento en que se les están respondiendo, esa persona mira para otro lado y no presta atención. Y eso hace que la persona entrevistada se sienta incómoda. Asimismo, el entrevistador tiene que ser una persona hábil para repreguntar o hacer algún comentario al respecto. Siempre se aprecia que el entrevistador no tenga un papel pasivo, que no solamente se limite a hacer preguntas, sino que también pueda apoyar a la entrevista con alguna opinión suya, ¿no? Por ejemplo, hace una pregunta que el entrevistado responde y ese entrevistador también puede emitir una opinión acoplando una respuesta a la respuesta que el entrevistado ha dado. Así que eso se aprecia mucho de un entrevistador o entrevistadora. Por su parte, el entrevistado o entrevistada es la persona de la que se quiere conocer su punto de vista sobre un tema. Es por esa razón que se le está realizando la entrevista. Asimismo, tiene una experiencia importante que dar a conocer, que transmitir. La estructura de una entrevista es la siguiente. En primer lugar, tenemos una llamada, bueno, el título,
recuerda que siempre le debes colocar un nombre a tu entrevista, pero no solamente llamarlo, por ejemplo, entrevista a mi papá o entrevista a mi mamá. No se coloque ese tipo de títulos, sino que tienes que inventar un título bonito, una oración bonita, dependiendo del tema que tú has propuesto para llevar a cabo la entrevista. O también puede que el título la pongas al final, porque luego de que tú escuchas las respuestas de tu entrevistado o entrevistada, de repente sacas una frase de una de las respuestas que esa persona te ha dado y esa frase tú la puedes colocar como título de tu entrevista. Entonces mi recomendación es que tú coloques el título al final de realizar tu entrevista para que puedas robar una frase de esa persona y colocarla como un título. Obviamente robas la frase más significativa, ¿no? Pero no se pone, ya sabes, entrevista a tal persona, no, eso es muy pobre. Así que no cometan ese error. Luego del título sigue la llamada introducción. En la introducción tú todavía no preguntas nada. ¿Qué cosa va en la introducción? Aquí tú presentas al personaje a quien vas a entrevistar. Por ejemplo, ¿no? Buenos días con todos los televidentes u oyentes, en fin. El día de hoy voy a entrevistar a José Miguel Ganosa, un joven empresario o un joven estudiante de medicina de 25 años de edad. En fin, ya eso depende de quién sea tu familiar o la persona a quien tú vas a entrevistar. Recién en la parte correspondiente al cuerpo, es aquí donde van las preguntas y obviamente las respuestas que esa persona te va a dar. Y las preguntas deben ser interesantes para que esa persona se sienta motivada a responder, para que no se aburra en el momento de la entrevista. Y por último, en el llamado cierre, va ya un resumen breve de la entrevista que has hecho o un comentario personal o final y tu correspondiente despedida, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, cuando tú acabas con la última pregunta y tu entrevistado te responde, tú dices, ¿no? Bueno, en esta entrevista hemos podido conocer un poco más sobre Miguel Ganosa. Le agradecemos infinitamente el haberse tomado un tiempo para poder atendernos y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Ese es un cierre, por ejemplo. Entonces, todo esto debe contener la entrevista que tú vas a realizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una entrevista que se le hace a un exfutbolista uruguayo llamado Diego Forlán. Fíjate que en la parte superior no ponen como título de entrevista a Diego Forlán, ¿no? Sino ponen algo vinculado a una de las respuestas que él ha dado, ¿no? Dice, el máximo goleador histórico del seleccionado cumplió su sueño, por ejemplo, ¿no? En entrevista exclusiva, Diego Forlán nos aseguró hoy que cumplió un sueño al haber deseado siempre conquistar un título. Esa es la parte de la introducción. Aquí le ponen entrada, pero corresponde a la introducción. Luego, en el cuerpo puedes ver que hay 4 preguntas nada más con sus respectivas respuestas. Ah, verdad, un dato muy importante. Las preguntas que tú vayas a realizar no tienen que ser preguntas cerradas, cuyas únicas respuestas sean sí o no y nada más. Tienen que ser preguntas abiertas, así como las que están acá, ¿no? Que hayan varias palabras como respuesta. Y en todo caso, si hay una pregunta para que tu entrevistado responda sí o no, métele un porqué, ¿no? O sea, que dé una explicación de ese sí o de ese no, pero que no solamente sea sí o no. Ten mucho cuidado con eso también. Y al final, en la parte de celeste, ves la parte correspondiente al cierre, que es ya el agradecimiento final. ¿Qué recomendaciones te doy? Bueno, que prepares tus preguntas de antemano.
¿sí? Que no pienses en qué cosa vas a preguntar al momento. Número dos, lo que te dije hace un ratito, que evites las preguntas cerradas, que son aquellas cuyas únicas respuestas sean sí o no. Número tres, que respetes cada parte de la entrevista, ¿no? Con la presentación que va en la introducción, el agradecimiento al final, ¿no? Y una recomendación más, que no preguntes, que en tu ronda de preguntas no estén preguntas como cómo te llamas, qué edad tienes, no, esto va en la presentación, acuérdate. Esos datos van en la presentación. Tú has tenido que preguntarle de antemano a tu entrevistado o entrevistada para colocar sus datos en la presentación. Así que en tu ronda de preguntas, que no haya estas preguntas de acá. Y por último, ya depende de ti si deseas que la entrevista sea como una conversación. Yo te recomendé que sí, ¿no? Que no solamente te limites a preguntar, pero eso ya que dependa de ti. Pero más interesante es que no solamente preguntes, sino que también dialogues un poquito con el entrevistado, cosa que así también me demuestras que estás prestando atención a la persona a quien estás entrevistando. Bueno, chicos, eso es todo. Cualquier detalle lo exactizamos vía Zoom. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.